Bien, en este vídeo vamos a ver, vamos a estudiar la posición relativa entre dos planos y después la posición relativa entre tres planos. ¿De acuerdo? ¿Qué posibilidades tenemos en el análisis de de las posiciones relativas de dos planos? ¿Qué les pueden pasar a dos planos? Pues en primer lugar, a dos planos les puede pasar que sean paralelos, como es el caso, dos planos paralelos. Pi y pi'. Son paralelos, lo que les pasa es que no tienen ningún punto en común y por tanto, si dispongo de la ecuación general de pi y de pi' y monto el sistema de ecuaciones, no debería de dar ninguna solución. Sería un sistema compatible e indeterminado. En concreto, este sistema, si son paralelos, debería de ser un sistema incompatible. No sé si antes lo he dicho mal. Debería de ser incompatible. Al no tener puntos en común. ¿Vale? Una condición más geométrica. Bueno, aplicando esta cuestión, aplicando el teorema de Roche-Frobenius, pues tendría que pasar, para que sea incompatible, es necesario que el rango de A, de la matriz de coeficientes, sea menor que 2. No puede ser 2 porque si es 2, el sistema es compatible porque el rango de A' sería también 2 y es en ese caso compatible indeterminado. Y si son paralelos es que es incompatible, por tanto el rango de A debería ser 1. ¿De acuerdo? Esto se traduce en que ABC debe ser proporcional a A', B' y C'. ¿De acuerdo? Y en este caso el rango de A sería 1. Y luego, pues el rango de A' puede ser, la ampliada, puede ser o 1 o 2, dependiendo de eso. Si fuera 1, tendremos que el rango, que es sistema compatible indeterminado, y en ese caso serían planos coincidentes. Y si el rango de A, o sea que aquí se tendría que ver el rango de A ampliada, que en el caso en que sea 2, entonces sería un sistema incompatible, y si en este caso son paralelos, ¿no? Y si el rango de A ampliada es 1, entonces es un sistema compatible indeterminado y en ese caso son coincidentes. Y para que se dé esta condición ha de verificarse esta última. Esto, ¿no? Bien, desde el punto de vista puramente geométrico, podemos observar que el vector normal a pi sub 1 y el vector normal a pi sub 2, caso de que sean paralelos o coincidentes, tanto este vector como este son proporcionales, lo que nos lleva exactamente a la misma condición. ¿De acuerdo? Es decir, que si el plano pi1 y pi2 son paralelos o coincidentes, esto ha de suceder. ¿De acuerdo? Ya sea porque por una, digamos, una interpretación puramente algebraica, aplicando el teorema de Roche-Frobenius en el sistema de ecuaciones, o puramente geométrica, observando que si los planos son paralelos o coincidentes, los vectores normales tienen que ser proporcionales. ¿De acuerdo? Y luego falta, pues esto, tener en cuenta esta disquisición, ¿no? Que son coincidentes o paralelos en función del valor de D. Que esto es lo que hace que esto sea igual, esta igualdad es lo que hace que el sistema sea compatible, indeterminado. Esta desigualdad, esto hace que por un lado los planos son paralelos o coincidentes, pero esto hace que el sistema sea incompatible, lo que implica que son paralelos. Y finalmente los planos son secantes si este sistema, si el rango es 2. ¿No? Y esto implica que A y B y C no es proporcional a A', B' y C'.
O dicho de otra manera más geométrica, que los vectores perpendiculares no son proporcionales. Entonces se ve claramente que en esta situación son secantes. Aquí, por ejemplo, podemos observar que son secantes y que efectivamente los vectores perpendiculares no son en absoluto proporcionales. Esta es la condición para que sean secantes y por tanto que se cortan en una recta. ¿De acuerdo? También en términos puramente algebraicos, pues decimos que si sucede esto, que A, B y C no es proporcional a A', B', C', este sistema de ecuaciones es compatible porque el rango es 2, el rango de A de la matriz de coeficientes es 2 y el rango de la matriz ampliada como máximo es 2, pues el rango de la matriz de coeficientes le infiere a la matriz ampliada el mismo rango. ¿Vale? A modo de ejemplo, aquí tenemos dos planos que son paralelos. Fijaos que esto, menos 2, tampoco engañoso, lo podría pasar aquí a este lado, como más 2, y tengo un sistema de ecuaciones que al ser proporcionales A, B y C, 1 entre 2 es igual a 2 entre 4, es igual a 3 entre 6, el rango de A, en este caso es 2, que es igual al rango de la matriz ampliada, y por tanto es compatible, y estos dos planos se cortan en una recta. También podemos analizar que, bueno, darnos cuenta de que el vector normal API sub 1 es de coordenadas 1, 2, 3 y el vector normal API sub 2 es de coordenadas 2, 4, 6, que son paralelos. Y por tanto se trata de planos paralelos o coincidentes. Lo que pasa es que como guardan proporcionalidad el término independiente, o sea, 1 entre 2 es 2 entre 4, 3 entre 6 es igual a 1 entre 2, resulta que el sistema es compatible. Perdón, esto no es 2 el rango, sino 1. ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Es compatible no porque el rango sea 2, que de hecho es 1, sino porque el rango de A ampliada es 1 también, porque lo que añaden los términos independientes es la misma proporcionalidad, conserva el rango. Aquí, por ejemplo, tendríamos dos planos que podemos observar que los coeficientes de las incógnitas x y z conservan la proporcionalidad, un medio es igual a 2 cuartos igual a 3 sextos, pero no conserva el término independiente en la misma proporción. Esto hace que el rango de la matriz de coeficientes sea 1, pero que el rango de la matriz ampliada sea 2, y por tanto es un sistema incompatible, lo que quiere decir que son paralelos. También podemos observar, con el criterio de geométrico, que el vector perpendicular a pi sub 1 es 1, 2, 3 y el perpendicular a pi sub 2 es 2, 4, 6 y que n1 es paralelo es proporcional a n2 o paralelo y por tanto estos dos vectores son paralelos o coincidentes, pero en este caso vemos que serían paralelos porque no es un sistema compatible. Y aquí vemos un ejemplo de dos planos que son secantes, se cortan en una recta porque los vectores perpendiculares no son proporcionales. ¿De acuerdo? Se cortarían en una recta y la solución de este sistema me daría lugar a la recta. De hecho, sabemos que las ecuaciones generales de dicha recta es justamente, podríamos tomar como ecuaciones generales este sistema de ecuaciones de la recta solución, ¿verdad? De la intersección de pi1 con pi2. Veamos este ejercicio rápidamente. Dice calcular el valor del parámetro A para los que los planos estos sean paralelos, ¿no? Pues para que sean paralelos tiene que suceder que los vectores perpendiculares sean proporcionales
acuerdo? Aquí tenemos el vector perpendicular a 1, al plano primero, el perpendicular o normal al plano segundo, y analizamos, vemos, imponemos, calculamos A para que estos dos vectores sean proporcionales. ¿De acuerdo? Imponemos esta condición y de aquí deducimos que A tiene que ser 10. A tiene que ser 10. De aquí deducimos que A tiene que ser 10, pero con cuidado, porque observa 10, ¿no? Porque 5 entre 10 es equivalente a un medio. Pero ¿qué hubiera pasado si esta igualdad no fuera cierta? Quiero decir, para este vector puede pasar que estos ya no sean proporcionales, y en cuyo caso, para todo valor de A, estos dos vectores nunca serían proporcionales. Y por tanto, los planos, para todo valor de A, para cualquier valor de A, los planos serían secantes, se cortarían en una recta. Pero no es el caso. Bien, para A igual a 10, estos dos planos son paralelos o coincidentes. Y para A distinto de 10 son secantes. Voy a hacer el estudio completo y me voy a extender un poco más de lo que me piden. Entonces podemos decir que si A es distinto de 10, entonces no se verifica esta proporcionalidad y en ese caso pi1 y pi2 son secantes. Y en el caso en el que A sea igual a 10, pues en el caso digo que en el que A vale 10, pi1 y pi2 son paralelos o coincidentes, porque los vectores perpendiculares o normales en este caso son proporcionales. Para ver si son paralelos o coincidentes nos valemos ya del término independiente, que observamos que no guardan la misma proporción, porque 3 entre menos 3 es igual a menos 1, que es distinto de un medio. Y en ese caso son paralelos. ¿De acuerdo? Así que hemos respondido a nuestra pregunta. Para A igual a 10, los planos son paralelos. Y bien, vamos ahora a analizar qué sucede con tres planos. Pues dados tres planos, con sus ecuaciones generales, una manera de estudiar la posición relativa sería planteando el sistema de ecuaciones con las tres ecuaciones, porque los puntos de corte o la intersección de los tres planos vendrá dado por la solución del sistema de ecuaciones. Y de aquí obtenemos, en este estudio del sistema de ecuaciones, obtendríamos la intersección resolviendo este sistema, como digo. ¿De acuerdo? Entonces podemos estudiar este sistema tal y como lo hacíamos como aplicando el teorema de Roche-Frobenius, analizando en definitiva si es compatible indeterminado, etc. Si este sistema fuera compatible determinado, tendríamos que la intersección es un punto y por tanto los tres planos se cortan en un punto. Si fuera compatible indeterminado con un grado de libertad, diríamos que los tres planos se cortan en una recta. Y si es compatible indeterminado con 2 grados de libertad, diríamos que se cortan en un plano, y ahí se pueden dar varias situaciones, ¿no? Y, en fin, y puede ser incompatible. Y en ese caso, pues también se dan otras interpretaciones geométricas. Los tres planos pueden ser paralelos, o pueden ser dos de ellos coincidentes y no el otro, o por ejemplo dos paralelos y otro que sea secante. Se pueden dar varias situaciones en función de cómo sea la solución de este sistema de ecuaciones. En todo caso, resolver este sistema claramente nos aproxima o nos acerca a una idea de cómo se relaciona, nos acerca a la idea de cómo se relacionan o cómo es la posición relativa de estos tres planos. Después, afinando con respecto a los vectores normales, podemos discriminar en qué situaciones nos encontramos. Por esta razón, vamos a trabajar con la matriz de coeficientes de este sistema y con la matriz ampliada, que lo tenemos aquí. Entonces podemos observar, ¿qué pasa si el rango de A es igual a 1 y el rango de A de la ampliada es 1? Pues aplicando el teorema Roche-Frobenius es un sistema compatible indeterminado
Y restando el número de incógnitas menos el rango, obtengo que tiene 2 grados de libertad la solución y por tanto la solución es un plano y la única manera de que la intersección de 3 planos sea un mismo plano es que los 3 planos sean coincidentes. Son exactamente el mismo plano. Ahora, ¿qué sucede si el rango de A es 1 y el rango de A asterisco es 2? Pues de entrada es un sistema incompatible, no tiene solución. Pero además podemos afirmar que los 3 planos son paralelos porque el hecho de que el rango de A sea 1 implica que los vectores perpendiculares a los 3 planos son proporcionales y en consecuencia son paralelos. Además, eh, podemos afirmar que, bueno, también se puede dar el caso, cuidado, de en esta situación que 2 de los planos sean coincidentes y que el otro sea paralelo. ¿De acuerdo? Es decir, o bien que los 3 planos sean paralelos completamente o que 2 de ellos sean el mismo, coincidentes y paralelos al otro, y por eso que la intersección sea el vacío, o sea, que no tenga solución el sistema. También puede pasar si los rangos coinciden, el de la matriz de coeficientes y la ampliada, y es igual a 2, eso significa, aplicando el teorema de Roche-Frobenius, que la solución del sistema pues tiene un grado de libertad, es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Esto implica que se cortan en una misma recta. Y puede pasar que ninguno de los 3 sea coincidentes o que alguno de ellos sea coincidente. En este caso, como muestra la figura, la intersección es esta recta, ¿no? Y hay 3 planos que no son ninguno de ellos coincidentes, pero intersecan en una misma recta. Pero podría pasar que este plano, por ejemplo, fuera coincidente con este, ¿no? Y en ese caso sigue dándose la misma situación, la intersección es una recta, ¿no? Pero, pero esto, ¿cómo lo analizaríamos? Pues mirando los vectores perpendiculares. O sea, que en la discusión, según sea el rango de la matriz de coeficientes o la ampliada, llegamos a una serie de conclusiones, pero que ahí se desprenden varias posibilidades en ocasiones. Por ejemplo, en este caso, pues que 2 sean coincidentes o 3 distintos. Pero para distinguir entre una situación y la otra, lo único que tengo que ver es, digamos, fijarme en los vectores perpendiculares, si son o no proporcionales, para ver si son coincidentes, o si no lo son, entonces no son coincidentes. Otro caso que se puede dar es que el rango de la matriz de coeficientes sea 2 y de la ampliada 3. En este caso es un sistema incompatible, pero sin embargo se cortan en una recta 2 a 2. Esto quiere decir que o bien hay 2 paralelos o el tercero corta a ambos. Perdón, que se cortan 2 a 2 o bien hay 2 paralelos y el tercero corta a ambos. En este caso, fijaos, en este dibujo estoy recreando que los 3 planos son, digamos, secantes 2 a 2. Se cortan 2 a 2, pero no tienen ningún punto en común entre los 3 a la vez. En ese caso, estaría en este caso, ¿no? Si hemos dicho que si el rango de A es 2 y el de la ampliada es 3, bien, pues entonces puede pasar que se cortan en una recta 2 a 2 o bien el otro caso, que sería este dibujo. ¿Lo veis? Y cómo en este caso, en estos casos, se dan estas dos condiciones en ambos casos. Y para distinguir cuál de los dos casos nos encontramos, una vez que vemos que esto sucede, pues basta analizar los vectores normales. Si los vectores perpendiculares son, por ejemplo, paralelos algunos de ellos dos, estamos en esta situación. Y si no es el caso, pues estaríamos en la otra. Y por último, pues si los dos rangos coinciden y es igual a 3, como es igual al número de incógnitas del sistema, pues entonces estamos ante un sistema compatible determinado y en cuyo caso tiene una solución y los 3 planos se cortan en un punto. Y un ejercicio típico sería, por ejemplo, estudiar la posición relativa de los siguientes planos según los posibles valores del parámetro A, siendo estas las ecuaciones. Entonces, al final, lo que hay que hacer es estudiar el sistema de ecuaciones en función del parámetro A. Que bueno, que dejo como ejercicio, habría que analizar este sistema, el rango de la matriz A, de la ampliada y compararlos
y bueno, y determinar para qué valores de A se dan cada una de las situaciones aquí indicadas. Para no extenderme en el vídeo, pues lo voy a dejar aquí, pero lo dejo como indicado y en otro vídeo resolveríamos este sistema.